Bueno, hasta aquí este resumen de noticias. Y bueno, como les comentaba al inicio, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora del Archivo Histórico, Pablo L. Martínez. Primero, vamos a compartirles a ustedes qué es el Archivo Histórico. El Archivo Histórico Pablo Leocadio Martínez tiene aproximadamente 43 años de haber sido nominado como tal. Es un repositorio cuya función es la custodia, la preservación de los documentos históricos. Nuestro inventario de documentos está en el rango del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Los fondos documentales que nosotros protegemos y custodiamos en este archivo histórico inician con la época de la colonia, República Centralista, la Reforma, Revolución, regímenes revolucionarios, Porfiriato y el Archivo General del Estado. Y bueno, para estar más ubicados, pues le preguntamos a la maestra Elizabeth, ¿quién fue Pablo Leocadio Martínez? Don Pablo Leocadio Martínez es una persona cuyos orígenes datan de haber nacido en el poblado de Santa Anita en San José del Cabo. Él es un sudcaliforniano ilustre que continuó sus estudios profesionales como maestro de instrucción pública. Él se dedicó al estudio de pues todo lo que eran los orígenes prácticamente de lo que somos en nuestra tierra, hacia dónde fuimos y el estado actual en esa época, en 1959, que él tuvo la gentileza de poder editar el primer volumen dedicado a la historia de Baja California Sur. Aparte de los libros que él tiene dedicados a la historia, también tiene un libro muy importante que se llama El Método Comondúcar, en la enseñanza a los estudiantes, a los niños, sobre la aritmética de diferentes formas y con métodos distintos a los tradicionales. Él fue una persona muy entusiasta de todo lo que era el desarrollo del Distrito Sur de la Baja California, cómo fue el estado de una manera u otra poblado, quiénes éramos, de dónde veníamos, las costumbres, todo lo que es un apartado específico de todas las bellezas y las bondades que la historia nos brinda del acontecer de nuestra Baja California. Aunque en su momento él tuvo ciertas dificultades porque no había quien le dijese, que él no citaba en sus investigaciones de dónde había sacado la fuente de información primaria. Hubo una disputa y hubo un conato ahí de que la obra no se la querían publicar porque la obra no reunía el protocolo necesario de citar de dónde él tenía sus fuentes de investigación. Generalmente este tipo de artículos, pues como muchos que hacemos en la actualidad, pues son de fuente oral, ¿no? Y uno cita pues las personas que las entrevistas fueron desarrolladas de esta manera. Pero bueno, eso no impidió a que don Pablo en 1959 tuviera el primer ejemplar de la historia dedicada a Baja California Sur. Posteriormente vino la guía familiar, que es extraordinaria, que son de los 2 volúmenes que más se consultan en el archivo. Otra de las cosas que nos mencionó la maestra Elizabeth fue que parte de las investigaciones que ahí se han realizado han obtenido reconocimientos a nivel nacional. Indios, soldados y rancheros es una investigación de un estudiante de grado de doctorado que viene con la finalidad de obtener información de quiénes fueron los primeros pobladores en el Distrito Sur, en indios, soldados y rancheros, con nombres y apellidos. Es una investigación muy exhaustiva, pues que hay que consultar todo lo que es el fondo de la colonia, que es un fondo que está muy lastimado, muy deteriorado, y con una letra de caligrafía muy exhaustiva, muy complicada. A veces los escribanos en esa época escribían como querían, ¿no? Y te cambiaban las frases por las oraciones, entonces es un poquito complejo. Sin embargo, dio origen justamente a que este trabajo de investigación fuese nominado como el Premio Nacional de Banamex en el 2010. Y bueno, vale la pena comentar que el Archivo Histórico Pablo L. Martínez ha sido considerado uno de los 5 mejores que realizan cuidados en materia fotográfica. Y bueno, así como comentábamos hace un momento, ha recibido investigaciones, premios, también recibe cotidianamente visitantes, no solamente nacionales, sino internacionales. Tenemos investigadores que han acudido de Nueva York, de North Dakota,
en North Dakota están realizando un proyecto de trabajo de turismo sustentable, o sea, interesantísimo, ¿no? Una línea de investigación muy curiosa que nos llama mucho la atención. De Nueva York, pues, por ejemplo, vienen a ver todo lo que es la conformación de un atlas universal de sistemas de huracanes y ciclones. Todos los huracanes que hemos tenido, entonces somos una parte estratégica, geográfica, muy importante que nos invita, ¿verdad?, a poder nosotros establecer una información muy fidedigna, muy precisa de todos los acontecimientos en cuanto al clima representa, ¿no? Son trabajos de investigación que dices que no es posible. También tenemos, por ejemplo, visitantes de la Universidad de California que vienen a tomar datos referente a las estadísticas sobre los acontecimientos de mortandad, lo que era la viruela en esa época de principios de siglo, lo que era la tuberculosis, en fin, varias enfermedades que cobran un sentido muy interesante cuando se aplican algunos programas, sobre todo de correlación de gráficas con respecto a la salud actual y la salud que era en principios de siglo, que no se tenía una cobertura de salud amplia. En fin, son muy variados los temas de investigación, desde los crímenes que acontecían en la ciudad de en la ciudad de Santa Rosalía en la época pasada, los usos y costumbres de cultura en el sentido de qué tipo de festejos había, a quienes veneraban en esa época, en fin. Es interminable y muy vasta, vaya, la información que tú puedes encontrar. Y efectivamente, como todos podemos concluir, un archivo histórico pues es un sitio preferido de visitas de investigadores, pero también puede ser un lugar al que puedan asistir el sudcaliforniano común y corriente, el ama de casa, el ranchero. Le preguntamos a Elizabeth Acosta, ¿qué puede hacer ahí un ama de casa? Lo más interesante y hermoso es que si uno de nuestros familiares, en su momento de su vida, nuestro abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, en fin, nuestros antepasados tuvieron una gestión dinámica en el sentido del comercio, de la política, en el aspecto social, cultural, vaya, cualquier sector interesante, tanto hay registros de pasaportes, fotografías. Muchas personas vienen a buscar fotografías de sus antepasados o vienen a buscar que van a hacer un evento denominado una comparsa de carnaval X de tal tema, vienen y checan algunas fotografías, los vestuarios como eran de ese momento, traten más o menos de ser, vaya, la representación del código que muestra la imagen fotográfica. En temporadas el que más se consulta es el archivo de tierras. Hay muchas disputa de tierras en la Baja California, hay muchos lotes sobreencimados, hay hay 5 dueños de un predio, por así decirte. ¿Qué hace el archivo en este caso? Generalmente cuando el Tribunal Unitario Agrario, cuando existe una disputa, el juzgado de primera instancia o el Ministerio Público solicita al archivo histórico la certificación del origen de la propiedad que está en disputa. Entonces, como dicen, primero en tiempo, ¿verdad? Primero en derecho. Entonces, muchas veces los familiares los herederos que ya están en vivos en este momento, vienen y solicitan las certificaciones de los planos, los croquis, los diseños, los manifiestos de los gobernadores que le daban la concesión de esos terrenos. A veces tenemos copias originales, más bien originales de los títulos de propiedad, a veces tenemos copias o tenemos las relaciones certificadas por el gobierno en ese momento de Juárez. Y bueno, usted ya lo escuchó, así que los sudcalifornianos tenemos mucho que encontrar ahí en el archivo histórico Pablo L. Martínez. Como decía la maestra, podemos encontrar verdades. Y así fue como lanzó esta invitación para usted, para que se anime y visite este recinto de la verdad sudcaliforniana. El archivo histórico es un repositorio que está abierto a todo el público, que lo que podemos nosotros como servidores públicos de atención a la ciudadanía es el poderle mostrar los tesoros, y al abrir esos tesoros se van a sorprender
cada día, porque no es otra cosa más que generar el conocimiento, multiplicarlo. Y en esa multiplicación de conocimiento es justamente el poder platicar nosotros los hechos, cómo acontecieron y la verdad de primera mano. Ahora vamos a pasar de quienes han hecho historia a quienes pretenden hacer historia. Y así es como visitó Baja California Sur Ernesto Cordero, quien es uno de los principales interesados en ser el candidato del Partido Acción Nacional en las próximas elecciones federales. Para ustedes, el mensaje que dirigió a los sudcalifornianos.